Así que eso es lo que tenemos aquí, la carta de los primeros tesalonicenses. En el último capítulo, el capítulo 5, es como, digamos que es el espacio de las conclusiones. Es el momento en donde Pablo está pensando, como usted y yo pensamos cuando tenemos que irnos, ¿qué le digo? ¿Sí? ¿Cuál es la palabra más importante? ¿Qué es lo que quiero que recuerden? La iglesia, porque le estaba escribiendo a la iglesia en Tesalónica. Y con eso en mente, quiero que leamos este pasaje a ver si nos hace un sentido distinto a como siempre lo hemos leído. En el versículo 12, capítulo 5, que se conoce como la parte en donde ya está haciendo el resumen de la carta, antes de dar ya los saludos finales y la bendición final, en mi Biblia dice, hay un título que le pusieron allí, Pablo exhorta a los hermanos. Verso 12 dice, les ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, una recomendación, y os amonestan, y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Primera recomendación del apóstol antes de irse. Por favor, la gente que les va a ustedes, lo voy a decir de esta forma, la gente que les está predicando a ustedes en el Señor, llámense pastoras, pastores, llámense líderes de grupo de vida, llámense mentores o padres espirituales o madres espirituales, todas esas personas que tenemos nosotros a diario. Pablo dice, por favor, yo les pido que ustedes en primer lugar los reconozcan porque están trabajando entre ustedes y están tomando liderazgo o están presidiendo en el Señor. Y obviamente estas personas cuando presiden, todo líder que preside siempre amonesta a alguien. No esperen, por favor, esa idea utópica o ilusoria de que el líder es mejor líder cuando solamente me da besitos y abrazos y nunca me dice nada. Eso no funciona así. Un verdadero líder es aquel que en determinado momento de su vida le va a amonestar y le va a decir, creo que esto no está bien, o creo que sí, vas bien, sigue adelante. Pero el verdadero líder del trabajo en el Señor le va a amonestar. Y el consejo de Pablo, ¿cuál es? Es que los tengan a esas personas en mucha estima y es más, tengan hacia ellos mucho amor por causa de su obra. Pero no es la obra de ellos, sino es porque estos que nos están presidiendo están trabajando para el Señor. Por eso es que hay que tenerle en estima. Por eso es que hay que regalonearlos, si usted quiere llamarlo de esta forma, o respetarlos. ¿Ok? Primer consejo, ¿ok? Respeta a tus líderes. Segundo consejo, dice, tened paz entre vosotros. Segundo consejo, tengan paz. Sabemos que el mundo está difícil, sabemos que de pronto hay muchas cosas que nos quitan la paz, pero el consejo de Pablo, tengan paz. Y no es como eso, como ese deseo que tiene uno cuando uno dice, bueno, si en algún momento en el año 2023 pasa algo en la historia del mundo y de pronto por obra de magia, tenemos paz. Parece ser que este consejo es mucho más fácil, es ten paz. En otras palabras, en otra carta el apóstol dijo, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Es el mismo consejo. Que la paz se obtiene producto de decisiones que yo tengo que tomar para tener paz. ¿Ok? Segundo consejo, tened paz. Tercer consejo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, otra vez, a los ociosos. ¿Ok? ¿Cuáles son los ociosos? ¿No? ¿Ah? ¿A qué le llamamos el ocio? La vida de ocio. ¿Sí? No hacer nada. ¿Ok? Algunos consideran que no hacer nada es un pecado. No, el ocio, cuando usted lo tiene en el metro cuadrado, está bien. Ahora, vivir toda una vida, ya transformarse en ocioso, es otra cosa. Es simplemente llegar a amar, no hacer nada. Sentir conformidad por no hacer nada. Sentirse bien mirando que todos los demás trabajan y él o ella no hace nada. ¿Cuál es el consejo del apóstol? Por favor, yo voy a subrayar esto porque no es algo, usted dice, el pastor lo buscó porque quería. No, es el apóstol aconsejándonos a nosotros. Hoy día todos nosotros somos Tesalónica y el apóstol nos está diciendo a esa gente, los ociosos, ¿qué hay que hacer con ellos? Entonces, el consejo de Pablo es, a los que están ociosos, no los dejen seguir ociosos. Hay que hacer algo para mover a los ociosos. Dice, porque a estos hay que zamarrearlos en buena forma, obviamente, porque no hace bien estar ociosos sin hacer nada. Otro consejo, alienten a los de poco ánimo.
Recuerden, estamos pensando en una comunidad de fe. Parece ser que Pablo está pensando en que en medio de esta comunidad de fe hay gente que le cuesta reconocer a las autoridades, por eso es que no las cuidan. Parece que en esta comunidad de fe también hay gente que no tiene mucha paz. Por eso que les aconseja, tengan paz y hagan lo que dependa de ustedes para obtener la paz. Parece ser que en esta comunidad de fe hay gente ociosa y hay que amonestarla. También en esta comunidad de fe hay que alentar a los que no tienen mucho ánimo. Habitualmente uno de nuestras fallas más grandes es que a los que tienen poco ánimo, generalmente como que le aguantamos un poquito. Pero después como que nos terminan por aburrir, ¿o no? Los de poco ánimo, porque uno dice, hermano, hoy hay una actividad tremenda y quiero que vengan. Ah, sí, voy a ver si participo, pastor. ¿Sí? No, justo tenía otra cosa que hacer. No tienen mucho ánimo, es como que no les interesa. También están ahí. ¿Y el consejo cuál es? Aliéntenlo a los que tienen poco ánimo. Otro consejo, sostengan a los débiles. Siempre hay gente débil en la iglesia, siempre los hay. Están los fuertes, están los medianamente fuertes y también están los débiles. Todos cabemos dentro del mismo redil, pero no todos nos comportamos de la misma manera. Y es por eso que la iglesia tiene que verse como un cuerpo, porque a veces estamos solamente preocupados de los débiles, del hermano que no vino, o de la hermana que de pronto tiene la fe poquita. Hay que darle su tiempo, hay que darle su preocupación, hay que trabajar en ellos, pero no son los únicos. Están los débiles, están los de poco ánimo, están los ociosos, están los insujetos, están los que no tienen paz, los que andan peleando con todo o que ven pelea en todos lados. Yo digo, Pablo tenía una congregación, por eso que Pablo fue tan inteligente y prefirió ser evangelista y no ser pastor. ¿Sí? Esa es mi mirada, Pastor Juan. ¿Sí? Los evangelistas siempre dicen eso. Los evangelistas predicamos, nos vamos, le dejamos las ovejas y no es nuestro problema lidiar con las ovejas. En cambio, los pastores tienen que pasar ahí por el camino del siervo sufriente. Entonces, y me encanta esto porque Pablo termina diciendo allí, y sean pacientes con todos ellos. Amén. La paciencia, recuerde que es fruto del Espíritu. Si usted me pregunta a mí, si a mí me gané la paciencia y que yo soy experto en paciencia, yo le digo, no. Cuando yo me bajo de la cruz soy el menos paciente. La gente que me conoce realmente se va a sorprender. Tengo poca paciencia. Por eso es que necesitamos tener paciencia. Necesitamos ir continuamente a los pies del Señor para que nos dé paciencia. Porque vaya que es difícil tratar con personas de esta magnitud. ¿Sigue aconsejando el apóstol? Claro que sí, dice, miren, que ninguno pague a otro mal por mal. Y hermano, no estamos hablando de gente inconversa, estamos hablando de gente cristiana que pagaba mal por mal. Esto parece que tiene que haber sido judíos, que usaban la ley del talión, ¿verdad? Del ojo por ojo, diente por diente. Entonces, me la hizo, me la paga. Dentro de la iglesia. Y Pablo se recuerda y dice, miren, no es así en la iglesia. Antes sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estén, verso 16, siempre gozosos. Recuerde que yo empecé esta charla diciendo, ¿qué es lo que más le importa al apóstol antes de irse? ¿Qué es lo que quieren que recuerden estos hijos espirituales, verdad? Guárdenlos en su memoria. Son consejos para la vida, son consejos para que la iglesia se mantenga fuerte, son consejos para que la iglesia crezca. Todos estos que ha mencionado, y vamos a llegar al más importante de todo. El verso 17 dice, orad sin. Sí. Un chiste muy fome y antiguo, ustedes ya se lo saben. No dice orad sin César, sino orad sin cesar. ¿Ok? Había un hermano en la iglesia que se llamaba César y le dijeron, orad sin César. No, es orad sin cesar, sin detenerse. Era fome el chiste, ¿sí? Pero lo que quiero decir acá, el hermano se llama Hans César, ¿sí? es no menguar en nuestra magnitud de oración. A veces cuando hablamos de la oración, una de las cosas que más nos complica, ¿sabe qué es? Es cuando volvemos técnico en la oración. Cuando tratamos por mejorar la oración, ¿sí? Por mejorar la oración, nos terminamos preocupando de la técnica. ¿A qué me refiero con lo de la técnica? Que es una forma de hablar, un modelo a seguir, una sola, única manera. Una persona hace poco que estaba llegando a la iglesia, que eran de otra congregación. Y estoy re preocupado porque después de la conversación que tuvimos no aparecieron más. Estoy re preocupado. Pero ustedes ya me conocen a mí. Cuando viene gente de otras iglesias, yo siempre hago esto.
No porque quiero que la gente se vaya, sino porque quiero que entiendan que no quiero que pierdan su tiempo. Y recuerdo haber tenido una conversación con ellos y haberles dicho, las puertas de la iglesia están abiertas, no hay problema, porque eran un matrimonio. Y vi que uno de los cultos, como que la esposa estaba como media complicada, él estaba feliz y ella estaba así como criticando todo. A ellos les atendí, antes de un culto de un día sábado, ahora poquito. Y yo les dije a ellos, ¿les agrada la iglesia? Y él me dijo, sí, pastor, andábamos buscando una iglesia y nos sentimos bien, el Señor se mueve acá, nos gusta la palabra, nos gusta todo. Todo era espectacular, hasta cuando yo hice la pregunta del millón. ¿Ustedes salieron bien de su iglesia anterior? Y se quedaron mirando uno al otro y me dijeron, bueno, es que hace como 3 años no nos congregamos en la pandemia, bla, bla, bla. ¿Y cuál fue su última iglesia? Me dieron el nombre de la iglesia, el nombre del pastor, de la pastorera. Y yo le dije, miren, yo no tengo ningún problema de recibirles en nuestra iglesia, pero les voy a pedir un favor. Más bien el favor es para mí. Yo le dije, durante estos días ustedes llamen a la pastora o escríbanle un mensaje y díganle, pastora, gracias por todo este tiempo que nos recibió, pero quiero decirles de que desde ahora en adelante vamos a participar en esta iglesia. Se complicaron una enormidad. Me dijeron como que sí, que lo iban a hacer, pero consideraban que no era necesario. Bueno, primera cosa. Segunda cosa, cuando les dije, ellos querían participar, querían hacerse miembros, y todo eso, les dije, miren, vamos de a poco, ¿les parece? Conózcannos bien. Porque cuando vienen personas de otras congregaciones, siempre hay un momento en donde algo les molesta. Al principio es todo lindo, pero después hay algo que les molesta. Entonces yo le dije, miren, véanos bien, acá nosotros somos de un corte distinto, somos una iglesia pentecostal, pero somos considerados una iglesia pentecostal un poco más renovada. Ellos venían de una iglesia pentecostal. Entonces yo le dije, tú vas a ver que aquí las hermanas no tienen, de pronto el pelo les cambia de color, así como por el Espíritu Santo. Entonces, no tenemos problema de que se pinten, de que tengan un arito, o que de pronto vengan con pantalón. Y yo la miraba a ella mientras hablaba y ella estaba como media complicada hasta que no aguantó más y me dijo, pero pastor, yo tengo 2 preguntas para usted. Ya le dije, dele nomás. Y me dice, pero en esta iglesia se puede orar de rodillas. Y yo le dije, por supuesto que sí, no hay problema. En el fondo, ¿qué me estaba diciendo? Observo que en esta iglesia no oran de rodillas. Yo dije, usted puede orar de rodillas, no hay problema. Y en esta iglesia le dan libertad al Espíritu Santo. Y dije, por supuesto que sí, pero creen en las profecías. Yo dije, ya sé para dónde van. Yo dije, mire, yo creo en todo lo que usted quiera hacer. Pero si usted, producto de querer darme una profecía, me va a interrumpir la palabra y va a interrumpir el culto y usted quiere ser el centro de todo, esto en esta iglesia está en la iglesia equivocada. Por eso que le digo que estoy preocupado. Después de esa conversación no volvió a aparecer. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque digo yo que de una u otra manera, a veces la gente tiene un formato, tiene un molde y no está dispuesta a salirse de ese molde. La técnica, a eso me refería con la técnica, nos han dicho que esto solamente es de esta manera, que se nos olvida que la oración es un tiempo para disfrutar la presencia de Dios. Amén. Y yo me complico cuando de pronto a veces estamos aquí en la oración y es como que si el hermano nos dice, ya, nuestra oración va a ser de rodillas, no nos arrodillamos. ¿Se fijan? Que si de pronto yo estoy acá y digo, hermanos, vamos a orar, y me pongo yo a orar, a lo mejor nadie se para, porque están esperando que le digan la posición. Oremos de pie, oremos de rodilla, oremos de guata, oremos de espalda. Y yo, ¿por qué digo esto? Porque la oración debe superar a la técnica. La oración debe surgir producto de la necesidad que yo tengo de buscar a Dios y cómo quiero buscarlo. Si mi oración es una oración de humillación, no puedo estar de guatita, ¿verdad? Porque mi oración de humillación me tiene que llevar a mí a estar de rodillas porque yo necesito buscar a Dios de rodillas. Entonces, ¿por qué yo le digo esto? No es porque quiero instaurar un modelo distinto, sino porque siento que lo que el apóstol está diciendo, orad sin cesar, es orar sin parar, es orar sin dejar de fluir. Y la mejor oración que usted puede tener día martes o en su cuarto secreto o donde usted quiera tener su momento de oración, es esa oración en donde usted empieza y el Espíritu Santo le hace sentir cuándo terminar esa oración. Sé que eso no lo podemos hacer en un culto porque obviamente hay horarios que hay que seguir. Simplemente estoy diciendo, ¿por qué Pablo dijo orad sin cesar, orad sin detenerse, orad sin dejar de fluir? Porque entendió
Y yo creo que de una u otra manera entendió que todas las cosas anteriores, los consejos anteriores que nos estaba dando, era la clave. Esto resumido en 3 frases: orar sin cesar. Porque cuando oramos y dejamos que fluya el poder de Dios en nuestra vida, los pleitos se van. Nos sujetamos de manera normal porque dejamos de pelear del por qué, el para qué. Entendemos lo que Él dice al final, y ahora sí termino. Dice: dad gracias en todo, porque esta y las cosas anteriores que he estado diciendo, que dice, es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muchas veces yo me he preguntado y he escuchado gente decir: pastor, quiero hacer la voluntad de Dios. Esta, dice Pablo, es la voluntad de Dios. Oren sin cesar, hermanos. Iglesia, oremos sin cesar. Oremos y dejemos fluir el Espíritu. Si tu oración se transforma en algo rutinario, si tu oración lo único que te lleva es a quedarte dormido, no está cumpliendo el propósito. Pero no el propósito del programa, no sé si me entiendes. No estás cumpliendo el objetivo, que la oración te fluya y que te lleve a conectarte con la presencia del Señor. Yo les quiero dejar esto como un pensamiento, porque obviamente vamos a tener muchos más espacios para orar, pero como una clave en la vida de aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, ora dejando fluir la presencia del Señor. Quiero invitarte a que dejes fluir, cierra tus ojos por un momento, y en estos minutos que nos quedan, haz una oración pero que fluya delante de la presencia del Señor. Aleluya. Porque cuando estamos delante de su presencia, el Espíritu Santo, sabes que no es estático, el Espíritu Santo se mueve. Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz. Aleluya. Y Él estaba creando, estaba haciendo cosas. El Espíritu Santo fluye.